En estas 2 jornadas hemos tenido la oportunidad de ver el terrorismo desde muy distintas perspectivas. Yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de participar, pues hemos visto extraordinarios ponentes desde un punto de vista muy técnico, muy riguroso, y yo creo que este curso pues se cierra con un broche de oro, con las personas que al final dan sentido a todo el trabajo del que hemos venido hablando, que son las víctimas del terrorismo. Hoy contamos con la presencia de Alicia, de Víctor y de Esther, en que tampoco me quiero demorar demasiado presentándoles, ya también ayer se os presentó en ausencia, porque me gustaría que fueran ellos los auténticos protagonistas de su historia y que nos contasen, bueno, pues lo que ellos quieran compartir. Al final este último espacio es un momento de recogimiento, de compartir experiencias. Ellos han vivido el terrorismo desde 3 perspectivas distintas, desde también distintas organizaciones terroristas. Y bueno, antes de formularles la primera pregunta, lo que sí que me gustaría es reconocerles la tremenda generosidad con la que están hoy aquí con nosotros, la extraordinaria valentía con la que tienen para abrirse y contar a todos los que estamos aquí, pues una de las experiencias, si no la que más dura de sus vidas. Y bueno, pues me gustaría, la verdad es que comenzar con un aplauso en vez de al final, al principio, para ellos, y agradecerles que estén hoy aquí con nosotros. Un poco como en la comida hemos tenido oportunidad de compartir un poco, así que vamos a empezar por un orden cronológico, ¿no? Un desgraciado orden cronológico de la fecha del atentado. Y lo que me gustaría es, bueno, pues compartir o que nos contéis, como ya han hecho en otras ocasiones, luego hablaremos. Alicia y Esther participan además en un proyecto que acuden a las aulas, como algunos otros de los que están hoy aquí sentados. Y bueno, me gustaría que compartieseis con esta audiencia pues cuál ha sido vuestro testimonio, qué ocurrió, que os pudieran conocer mejor y al fin y al cabo, bueno, pues compartir lo que ha sido trascendental en vuestra vida como víctimas del terrorismo, que consideréis importante que todos conozcamos aquí. Así que vamos a comenzar con Alicia. Muchas gracias por además romper el hielo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo traigo un guión porque es que hablo mucho y me disperso. Entonces, si no lo llevo un poco así, puedo terminar hablando de lo que sea. Primeramente, quiero dar las gracias a Miguel Ángel Ballesteros, el director del curso, y a Jorge Fernández, a la Fundación, desde luego, de Víctimas del Terrorismo, al Memorial de Víctimas del Terrorismo y a todos los responsables del curso, pues que me hayan invitado aquí a esta mesa para poder daros el testimonio. Se me considera víctima. Yo creo que realmente no soy yo la víctima fue mi padre, que es el que perdió. Mi padre, Francisco Gómez Vaquero, Paco, que así le llamaba todo el mundo, pues murió en la explosión de una bomba que la banda terrorista ETA puso en la cafetería Rolando, que es donde él trabajaba de cocinero. La cafetería está en Madrid, en la calle del Correo, es una calle muy pequeña, pegadita a la Puerta del Sol, el día 13 de septiembre de 1974. En aquellos años, ETA tenía una red de apoyo aquí en Madrid que les ayudó a planear y a ejecutar primeramente el atentado de Carrero Blanco y después el atentado de Rolando. 2 personas vasco-francesas pertenecientes a ETA fueron las encargadas de venir a Madrid y colocar la maleta donde se escondía la bomba, fabricada con dinamita y 1000 tuercas. 1000 tuercas que, para que os hagáis una idea, fueron como, al estallar la bomba, como 1000 disparos.
1000 proyectiles indiscriminados que atravesaron paredes, cuerpos y vidas. Eso lo que demuestra es que querían hacer, claro, el mayor daño posible. Además, eligieron la hora de la comida, que es cuando más afluencia había en el local. La consecuencia de ese brutal atentado pues fueron 13 personas asesinadas y más de 70 resultaron heridas. Fue el primer atentado indiscriminado de la banda terrorista ETA, el que más víctimas ha causado en Madrid la banda, el segundo con más víctimas mortales que causó ETA en España después de la atrocidad de Hipercor. Mi padre era un hombre bueno, era un hombre cariñoso, muy familiar, muy alegre, con mucho sentido del humor, muy familiar, al que le gustaba mucho su profesión, él disfrutaba mucho cocinando. Soñaba con abrir su propio restaurante y tener una familia numerosa. Perdonadme. Él se hizo cocinero por casualidad, porque cuando tuvo que ir al servicio militar le tocó ir a cocinas y ahí vio que le gustaba y que además pues no se le daba nada mal. Entonces, de esa casualidad, pues hizo en su vida su profesión. Pero por encima de todo, su mayor tesoro, su mayor preocupación, pues éramos sus hijas. Sara, mi hermana, que tenía 2 años cuando ocurrió todo, y yo, que tenía 4 cuando pasó. Él tenía solo 30 años cuando lo mataron. Ese día mi madre se despidió de él desde el balcón, era un gesto que hacía todos los días, sin darse cuenta, claro, de que ese gesto rutinario, diario, pues a partir de ese día tomaría otro sentido. En casa ese día transcurrió normal. Y un poco entrada la tarde, un tío mío llamó por teléfono y le preguntó a mi madre si mi padre había vuelto a casa ya. Él entonces tenía turno partido, llegaba como a las 5 de la tarde a casa, porque luego tenía que volverse a las 2 horas o así, pues para las cenas, para dar cenas en el restaurante. Mi madre le dijo que no. Él le dijo, bueno, no te preocupes, que a lo mejor llegará tarde porque ha habido una explosión o algo en la Puerta del Sol. Seguramente el metro lo hayan cerrado, no pueda cogerlo, tenga que irse a otra estación y llegue más tarde. Pero no volvía. Y ya entrada la tarde, pues volvió a llamar y ya le dijo a mi madre que la explosión había sido en Rolando. Entonces vino a por ella y se marcharon para allá. Y hasta donde les dejaron llegar, sí, pero sí les dio lugar a ver la calle y ver la fachada del edificio, y ahí mi madre recuerda que lo único que pudo decir al ver aquello es: de aquí no ha salido vivo nadie. O sea, cómo sería la magnitud de escombros y de todo que había en la calle. Y ahí empezó pues un particular viacrucis de hospital en hospital, pues para intentar dar con él. Y dieron con él en lo que entonces era el Hospital Clínico, sobre las 2 de la madrugada. Supieron que estaba allí por la alianza de casado, porque, claro, dentro estaba el nombre de mi madre y la fecha de la boda grabada. Pero ya solamente la quedó reconocer el cadáver porque había muerto en la ambulancia de camino al hospital. Y a partir de ese día, pues claro, nuestro techo azul pues se vuelve marrón. ¿Y cómo aprendes a vivir a partir de ese momento? Mis abuelos maternos se tuvieron que venir a casa a vivir porque mi madre no reaccionaba. Y estuvieron pues como un año y poco sosteniéndonos allí. Mi hermana era muy pequeña, tenía 2 años, ella todavía no se enteraba prácticamente de nada, no era consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero yo con 4 sí, yo ya sí empecé a darme cuenta de
lo que pasaba y empecé a sufrir la ausencia de mi padre y la tragedia de mi madre, porque empezamos a girar entre silencios, tristeza, llanto y rabia, que a día de hoy pues todavía se sigue girando, mucho más despacio, claro, pero aún así todavía seguimos girando alrededor de eso. Yo lo digo siempre, hay veces que el tiempo lo único que cura son los jamones. En ese momento hubiéramos necesitado ayuda psicológica, seguro, pero bueno, nadie nos la ofreció y tampoco salimos a buscarla. Yo me convertí en una niña completamente diferente. No quería hablar con nadie, no quería salir de mi casa. La ropa tenía que ponérmela del revés. Recuerdo muy poco de aquellos meses, pero una de las pocas cosas que recuerdo es eso, la ropa me hacía daño. Las costuras me hacían daño y tenía que ponerme la ropa al revés. Y yo sé que eso ahora era rabia que era de la única manera que yo sabía sacarla. De hecho, en unos meses estaban bastante preocupados por mí y por mi comportamiento, que me llevaron al médico y al pediatra. Y el pediatra, bueno, pues me recetó ansiolíticos, que mi madre, con más amor que buen juicio, porque no andaba en ese momento muy allá, pues decidió afortunadamente no dármelos. A partir de ahí, es verdad que mi madre pensó que tenía que empezar a subir para arriba y levantarse del sillón donde llevaba casi un año sin querer moverse y decidir, si no salgo yo, es que me las llevo conmigo aquí abajo y no puede ser. Y con mucho amor, con ese amor y con mucha fuerza, pues tiró para arriba. Amor y fuerza que no lo ha perdido a lo largo de todos estos años, claro. Pero bueno, no te queda más remedio que tener que sobrevivir y aguantar. Y realmente ella sí lo hizo por mi hermana y por mí. Yo no puedo decir que tuve una infancia infeliz, pero no lo digo porque sería injusto para mi madre, porque realmente ella sí hizo lo humanamente y más allá para que sí que la tuviéramos. Sí que digo que tuve una infancia desordenada, eso sí. Y hubo dos momentos especialmente difíciles en mi vida. Uno fue en mi adolescencia, cuando mi cerebro empieza a crecer y yo me doy cuenta y soy consciente de que mi padre había muerto en un atentado. Yo siempre lo supe. A mí nunca en casa lo engañaron. Yo desde el minuto 1 supe que a mi padre le habían matado. Pero darme cuenta de lo que era un atentado y de lo que era ETA, de quién era ETA y lo que hacía ETA. Y intentar comprender que a mi padre le habían matado por algo completamente ajeno a él, completamente ajeno a nuestra familia. Pues gestionar eso con ese cerebro adolescente, cuando las hormonas las tienes ahí bailando, pues a mí me resultó duro y pasé una temporada regular. Y el segundo momento complicado fue cuando yo cumplí los 30, que ahí es cuando dije, ¿hasta aquí? ¿Aquí se acabó todo? Y yo decía, pues es que yo no he vivido nada, si es que a mí esto se me ha hecho muy corto, a mí me queda tanto por vivir todavía, yo tengo tantos planes todavía, claro, pues los mismos planes que tendría él, y me dio tanta pena, pero no pena por mí y por sufrir la ausencia, sino pena por él, por todo lo que había perdido. Y ahí pues no fue tampoco el mejor año de mi vida, porque efectivamente ahí también me explotó un poquito la cabeza en ese momento. A lo largo de
de todos estos años, pues claro, la vida te va dando muchas cosas, te va cosas buenas y cosas malas, pero indudablemente como a todos. Pero sí me he podido dar cuenta de que ha habido un par de cosas que, con esa perspectiva que da el tiempo, un par de cosas que son quizá lo que más me ha pesado. Me he dado cuenta ahora, que han sido el silencio y las mentiras. Las mentiras. ETA no reivindica el atentado en su momento, es más, emite un par de comunicados donde niega completamente la autoría del atentado y le echa la culpa a otros, culpa a la ultraderecha. De hecho, nosotros en mi casa durante bastantes años creíamos que los culpables había sido la ultraderecha. Bueno, luego con los años pudimos empezar a tener ya indicios de que había sido ETA. Pero no supimos realmente con la absoluta certeza que fueron ellos hasta que en 2018, 44 años después del atentado, ETA pues, decide poner fin a tantas décadas de terror y en su último boletín asume la autoría del atentado. Y luego el silencio. El silencio que efectivamente se instala en mi casa como un ocupa pesado al que tardamos muchísimo tiempo en echar, pero no solamente el silencio nuestro, sino además el silencio institucional, el silencio social. Nunca vino nadie a decirnos cómo iba la investigación del atentado, si habían detenido a alguien, si no, si la investigación iba por un lado, si iba por otro, nunca. Nunca tuvimos en ese momento ayuda psicológica, ayuda económica, ni siquiera un ¿cómo estáis? El día que mi padre no volvió a casa, cerramos la puerta y nadie llamó a ella. Tampoco hubo una solidaridad social para con las víctimas. Un silencio al que yo me sumé durante muchísimos años y creía que era el medio natural donde yo debía estar, porque sin ningún gobierno, ni institución, ni nadie había querido hablar en 50 años del atentado, algún medio de comunicación había pasado de puntillas, pues yo pensé que es donde debíamos estar, pues callados. Pero en el 50 aniversario del atentado, pues dos historiadores impulsados por el Centro Memorial hicieron un trabajo de investigación publicado en un libro y una exposición. Los medios de comunicación se hicieron mucho eco, la Fundación de Víctimas también hizo una exposición gráfica excelente, la Fundación de Miguel Ángel Blanco también hizo un documental magnífico y se empezó a dar eco del atentado. Y ahí yo también me sentí impulsada, empujada a hablar y a decir, jolín, pues a lo mejor no era el mejor sitio donde yo tenía que haber estado, en este silencio. Y claro, me di cuenta de la importancia de la memoria. Y yo hoy reivindico la memoria de mi padre, claro, y la memoria de todas las víctimas que han sido asesinadas o heridas por la atrocidad, la barbarie terrorista. Y reivindico esa memoria, pero también reivindico quizá con igual importancia la memoria de los verdugos. Que no se olviden sus nombres, nunca, y que nunca se olvide lo que han hecho, lo que hicieron. Porque además la memoria no es solamente un acto de justicia, yo creo que es un compromiso moral con la verdad. Los asesinos de mi padre nunca fueron detenidos, nunca fueron juzgados, nunca se han arrepentido, nunca han pedido perdón y a las víctimas pues solo nos ha quedado contemplar pues, la impunidad en la que han vivido durante todos estos años. Y bueno, yo creo que ya finalizo, les dejo que mis compañeros
hablen, porque yo podría estar hablando 3 días seguidos y contando muchas cosas, pero bueno, ya les dejo paso a ellos. Gracias por escucharme. Bueno, hola. Yo me llamo Víctor, soy una víctima y hijo de otra víctima del atentado del Descanso, ocurrido el 12 de abril del 85, y fue el primer atentado yihadista en este país, aunque muchos lo desconozcan o lo hayan desconocido hasta hace muy poco, porque el 40 aniversario de dicho atentado fue hace un año y hasta hace poco más era un atentado completamente olvidado, un atentado que salió en las noticias un rato, en el periódico apenas, porque se perpetró por la noche y por lo que fuera no tuvo ningún tipo de cobertura. Antiguamente los periódicos se sacaban, digamos que la tirada ya estaba hecha del día cuando ocurrieron los hechos, y al día siguiente, por lo visto, tampoco era lo suficientemente importante como darle una cobertura de primera página como mínimo, o no sé, que la gente conociera un poco lo que ocurrió en general en un atentado en el que mueren 18 personas, la mayoría mujeres, curiosamente, y no sabría deciros cuántos heridos porque no son las cifras lo que me importan en realidad. Lo que ocurrió aquel día es, voy a hablar sobre mi propia persona. Yo tenía 3 años y medio y hasta hace bien poco yo no sabía que mis recuerdos no eran completamente infundados, porque yo no he hablado con mi familia apenas del tema. Y cuando he hablado con ellos y les he contado lo que mi memoria tenía grabado, lo contrastan, y mi padre en este caso me dice que fue tal que así. Es decir, yo tenía 3 años y estábamos en el restaurante de las Costillas, le llamamos, no sé si pertenecía a Torrejón, bueno, estaba en la Nacional 2, y nosotros íbamos a un cumpleaños, a celebrar el cumpleaños de un amigo de mis padres, y a mi madre le apetecía hacerlo en un restaurante porque se comería muy bien, supongo. Yo no tengo memoria para aquello. De hecho, ni siquiera llegamos a entrar, estábamos esperando fuera. Yo estaba jugando con unos cochecitos en la terraza y yo sé que mis padres y los invitados del cumpleaños estaban en un lateral en la misma terraza esperando a que nos dieran paso para poder entrar a cenar. Y de repente yo, en mi caso, solo recuerdo aparecer en otro lado. O sea, en otro lado me refiero, en el lugar donde yo estaba jugando con los cochecitos ya no estaba, y no tengo memoria de una explosión, simplemente tengo memoria de un flashazo de ahí a unos metros más atrás, y me encuentro todo en ruinas, lleno de polvo, y yo empiezo a llamar a mis padres y me empieza a venir gente hasta que mi padre aparece y me sube a caballito. Esto es recuerdo mío. Me mete dentro del restaurante en ruinas, completamente a punto de derrumbarse por completo, porque teníamos que buscar a mi madre, porque acababa de entrar a preguntar si quedaba mucho para que nos dieran la mesa, y ya de paso iba al baño, que era justo donde estaba al lado el dispositivo que iba a hacer explosión, o que hizo explosión justo en el momento en que mi madre se metió a preguntar. En esa primera vista, donde yo solo recuerdo escombros, cables colgando y gente gritando, a mi padre le obligan a salir fuera otra vez
porque no podía estar ahí conmigo, me deja con unos, no sé si policías o guardias civiles, y a mí me llevan en un coche de la policía, en una ambulancia. Yo tenía algunos restos de metralla, pocos, o sea, yo estaba casi ileso, tengo alguna cicatriz, pero nada. Y me llevan al Hospital de la Paz mientras yo, mirando para atrás en el coche, pregunto por mis padres y me están diciendo que vienen detrás y yo veo que no vienen detrás y solo recuerdo que lloraba por ello. A partir de ahí, esa es mi parte personal de lo que viví ese día con 3 años. Y lo que me han podido contar, porque jamás hemos hablado detalladamente o detenidamente, nos hemos sentado mi familia y yo y jamás hemos tratado el tema. Es un tema completamente tabú, no queremos ni siquiera hablar de lo que ocurrió, ni de lo bien o lo mal que estamos o lo mucho o poco de menos que echamos a mi madre, porque ella no sobrevivió. Y lo único que me han dicho, más entre rabia que entre, pues no sé, otro tipo de tono, es que solo la pudieron identificar por el cinturón, que tuvieron que ir a identificarla y que la única manera en la que dedujeron que era ella es que ese era su cinturón. A un amigo al del cumpleaños se le cayó el muro encima donde estábamos, donde se quedó cojo para siempre. Mi padre quedó completamente ileso, lo que viene a ser físicamente ileso, pero él dejó de ser mi padre. O sea, a raíz de ese día yo perdí una madre y perdí a un padre, porque él dejó de ejercer, él se derrumbó y yo tuve que estar pasando mi vida con mis padres, o sea, con mis abuelos, perdón, con mis tíos, los hijos de mis abuelos, y de una casa a otra. Es decir, yo en mi propia casa, donde vivíamos los 3 en aquella época, no sé si estuve algunos meses más. Puedo decir que solo recuerdo preguntar por mi padre, o sea, por mi madre a mi padre, y él decirme que ya vendría, pero jamás decirme que se quedó allí y que nunca más volveré a verla. Estoy viendo... Estoy viendo a mi mujer ahí delante llorando y es más difícil verla para mí, a ella, que lo que siento yo hablando del tema, porque en realidad últimamente yo puedo hablar un poco del tema sin venirme abajo y me viene muy bien, porque toda mi vida, como coincido muchísimo con Ali en muchas de las cosas que ha dicho, es decir, el 90% de lo que ella ha pasado de joven, salvo que tuvo la suerte de que su madre se recompuso y tiró para adelante, en realidad es innombrable cómo tiene que ser lo que pasaron nuestros padres con esa pérdida. Una pérdida que nadie se explica, porque tú vas allí a un cumpleaños y no vas con la intención de que no vuelva nadie. O sea, y menos un atentado en el que en España no había un precedente. Es decir, consideramos que es el primer atentado yihadista, aunque no hay autoría del mismo, por mucho que hayan investigado. No hay condenas tampoco, no hay responsables y tampoco hubo amparo para los que sufrimos el atentado. Es decir, ocurre, salen los periódicos superficialmente, o sea, hay noticias muchísimo más absurdas en esos mismos periódicos con mucha más cobertura, y no había protocolos, a pesar de que ya había habido atentados, seguía sin haber protocolos para las víctimas, sin apoyo, sobre todo psicológico, y hablamos de niños como yo o niños como ella,
con 4, 5, 3 años, que no saben lo que ocurre, que simplemente se ha roto su familia completa, no solo sus padres, su madre, sino que hay unos hermanos y hay unos padres, abuelos míos, que han sido completamente arrebatados de una persona pues allegada, su propia hija, y que no le encuentran explicación. Hablo de mi padre, que no pudo ejercer de padre, pero puedo decir que mi abuelo perdió la cabeza, el padre de mi madre, y que mi familia se derrumbó por completo. O sea, la víctima no es solo la persona que fallece, sino todo lo que la rodea, desde amigos hasta el propio hijo. Y no ha habido justicia para ese atentado, no la ha habido para otros, no la va a haber aunque haya condenados. O sea, lo único que debe de haber es una concienciación real de que lo que ocurre no se debe dejar pasar. Es decir, eso tiene que ir arraigado a los hechos que han ocurrido en este país y en más lugares, donde no se puede olvidar que hay gente que ha mirado para otro lado cuando ha tenido que quitarle la vida a desconocidos, a gente inocente, simplemente por unos ideales, radicales o no, están viendo justificadas una serie de actos sin ningún tipo de pudor. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero es un poco que existe una falta de conciencia en el pueblo, de superficialidad, de la gente que no entiende que cuando se va una vida en un tipo de acto de este calado, está destrozando otras muchísimas más que la rodean. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, no lo podemos obviar, y por desgracia las redes sociales se superficializa todo, la gente opina de cualquier cosa, tienen opiniones sesgadas bajo nuestro punto de vista y no vemos el momento en el que todo el mundo tenga conciencia y pueda hablar de la consecuencia real de cuando se cometen este tipo de actos. Por continuar un poco, si no me enrollo demasiado, mi vida ha sido marcada por ese día, toda la vida, aunque yo fuera completamente inconsciente de aquello. Yo no tenía Día de la Madre, obviamente, y nadie lo iba a entender. Tampoco iba a explicárselo yo a nadie porque tampoco lo entendía demasiado bien cuando era pequeño. Y a medida que tú vas madurando el cerebro, empiezas a notar que tu familia no es igual que la del resto. Tú ves las otras familias, padres, madres, divorciados o no, están ahí y cuidan de sus hijos, y tú no sabes en dónde está a dónde tienes que mirar para decir quiero ser así, o este es el ejemplo que debo seguir de tu familia, porque tienes un padre que se vino abajo y que no se ha recuperado hoy todavía. Y bueno, tiras para adelante con tus taras y con tus comportamientos erráticos, sin saber para dónde ir, hasta que es demasiado tarde, entre comillas, porque has terminado el colegio y no sabes qué es lo que has estado haciendo allí. Soy mal estudiante, tengo que decirlo, aunque luego me haya recuperado, pero he sido muy mal estudiante, he sido muy rebelde, no puedo achacarlo a lo que me ocurrió, no quiero achacarlo a lo que me ocurrió, soy así. Y no creo que un atentado haya sido el culpable de que yo me haya comportado de unas maneras u de otras, porque al fin y al cabo soy consecuente con mis reacciones y acciones. Pero por otro lado, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de que no hay un solo día en tu vida que nos recuerde ese día. Ni uno, es imposible. O sea, me he casado hace poco y ese día va a estar, entre otros, ese día va a estar el día de mi boda y el día más
insignificante de mi vida también va a estar ahí. Ese día tiene su segundo o su minuto de gloria, por desgracia, en mi cabeza, todos y cada uno de los días de mi vida. Y no sabría decir cómo evitarlo. He tenido problemas psicológicos, sí. No he ido al psicólogo porque me he negado. Cuando he debido ir, nadie me ofreció la ayuda, y cuando sabía que debía ir tampoco he querido ir porque quizás ya era tarde y ya uno descubre cómo ir subsanando a su ritmo sus heridas. A día de hoy, 40 años después, todavía ando en ello, y mi familia todavía saben que están ahí esas heridas y que no se van a ir. Pero bueno, hemos salido adelante, hemos conseguido, en mi caso y en el caso de mi familia, salir para adelante con esa falta y nada. Ahora, desde hace no demasiado tiempo, me están empezando a arropar diferentes asociaciones, personas a las que les estoy agradecido y que, por desgracia, llegan más tarde de lo que nos hubiera gustado, porque sí que es verdad que ahora, en estos últimos año o 2 años, yo me estoy sintiendo mucho más arropado de lo que me he sentido nunca antes, y eso han sido 40 años los que han tenido que pasar para que yo empiece un poco a curarme de verdad, a conocer gente que ha pasado por lo que yo, a conocer gente que me ayuda a sacarlo, y a sacarlo, que en realidad, de verdad, me cura un poco poder expresar todo lo que hemos pasado, aunque esto es, ya os digo, superficial. También podría estar 3 días hablando de lo mismo y yo qué sé, y no tendría fin, porque son tantos momentos en los que te has acordado o los que te han hecho acordarte de aquello, de si esto no hubiera pasado, o de por qué cuando pasó así, o cómo puede ser que en ese mismo momento tuviera que salir a preguntar, tuviera que entrar, en este caso, a preguntar si estaba ya a la mesa o no. Y si no hubiera sido así, nadie de los que estaba esperando fuera murió. En el caso de los amigos de mi padre y mi padre, y solo a mi madre se le ocurrió entrar ahí. Entonces, eso son preguntas que me voy a hacer toda la vida y que no tienen respuesta, y viviré con ello hasta el final. Voy a dejar paso a la siguiente, Esther, porque yo ya no sé, estoy empezando a divagar. Ya os digo que... Muchas gracias. Es mi primera vez, ya la siguiente seguramente lo haga mejor, vaya más directo, me haré un guión o lo que haga falta. Pero muchas gracias. Nada, fenomenal, ánimo. Bueno, pues mi nombre es Esther, algunos ya me conocéis, soy víctima del atentado de los trenes de Madrid. El día 11 de marzo yo iba a trabajar a Madrid y cogía el tren como siempre. Yo soy farmacéutica y trabajaba en investigación de fármacos nuevos. En el momento del atentado estaba trabajando en investigación en cáncer de ovarios, en mujeres que estaban muy malitas ya, en estadio 4, y también estaba trabajando en infartos de corazón. Y bueno, pues en la estación del Pozo, cuando el tren iba a empezar otra vez la marcha, estalló una bomba en el mismo vagón en el que estaba yo. Yo no perdí la conciencia en ningún momento, así que os podéis imaginar todo lo que vi. En ese vagón había 50 personas. De esas 50 personas fallecieron todas, menos otra chica y yo. La otra chica, gracias a Dios, estaba muy lejos del atentado, de la bomba, y solamente tenía un rasguño. A mí me dio de lleno
porque la bomba estaba por detrás. O sea, yo al lado, para que os hagáis una idea, justo estaba el boquete de la chapa, así, por eso tengo este recuerdo tan estupendo en mi brazo. Estaba rodeada de restos humanos, había personas muertas a mi lado, había un chico a mi lado de unos 18 años y yo no podía dejar de verle porque justo mi tren era el que era de 2 pisos y entonces me cayó todo encima, mi cabeza estaba bloqueada hacia un lado y, o sea, tenía que sí o sí mirar a ese chico, ¿no? Me encontraba fatal, tenía unos dolores horrorosos y una sensación tremenda de huir. Necesitaba irme de ahí. Necesitaba salir cuanto antes de ese sitio porque era como, no sé qué ha pasado, pero alguien me quiere matar, ¿no? Pero no me podía mover. Así que nada, por el boquete entraron personas que iban a trabajar a Madrid también y a ellos no les había pasado nada porque eran en otros vagones, que no había bombas. Y entraron, me vieron y me dijeron, está viva. Me cogieron a la sillita de la reina, me sacaron entre 2, me dejaron en el suelo y uno de ellos, dándome la mano, me decía, no te preocupes, no va a pasar nada, estate tranquila, te van a ayudar y todo va a salir bien, ¿no? Y yo he dado muchas charlas y siempre he dicho que ojalá me encantaría volver a ver a esa persona porque lo que vio de mí, yo estaba reventada por dentro. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, yo no me gusta poner a la gente que mal cuerpo, pero es un poco para que todos demos la dimensión real de lo que pasó ese día, ¿no? Yo me reventé, se me seccionó la arteria hepática, se me quemaron los pulmones, mis orejas estaban por hilos, solo sujetas, estaba quemada, se me quemó la cabeza por detrás. Por eso normalmente llevo una coleta, aunque los cirujanos plásticos hicieron un trabajo genial porque tenía una cicatriz de 10 centímetros quemada en mi cabeza, o sea, por detrás, pero a ver, hacen lo que pueden, ¿no? Y esa persona salió de sí misma y se quedó conmigo. Es que podía haber estallado otra bomba y se quedó conmigo, o sea, qué valentía, ¿no? Es una cosa que he experimentado a lo largo de todos estos años muchas veces con la gente de a pie, la de al lado, al lado de casa, la de que realmente sientes que le importas, ¿no? La que aunque no te conoce de nada sabe que, o sea, sientes que sí le importa tu historia, que sí le importa cómo te encuentras. Vinieron las asistencias médicas, hicieron un protocolo de elegir a quién llevaban antes a los hospitales porque, bueno, todos sabéis, aquí hay algunos jóvenes que igual no vivían todavía, pero bueno, los demás sí saben. Fue una dimensión tan grande que tuvieron que elegir a quién llevaban primero a los hospitales. Y yo fui una de las primeras que llevaron al hospital. El atentado fue a las 8 menos 20 más o menos de la mañana y yo a las 8:10 estaba en el Gregorio Marañón y me habían hecho las primeras placas para ver qué estaba pasando, ¿no? A mí me han dicho anestesistas con los que he coincidido después que llegué muy tranquila y que lo único que decía era que no podía respirar. Yo mentiría, yo ya no recuerdo. En el momento que me metieron en la ambulancia,
desconecté, no lo recuerdo, ¿vale? Yo lo siguiente que recuerdo es vagamente una maniobra de masaje cardíaco. Mis huesos todavía lo recuerdan después de tantos años, porque se me ha quedado ahí una osteocondritis un poco seria. Y lo siguiente, a los 5 días del atentado, es que me despiertan, ¿no? A mí me hicieron un coma inducido por las quemaduras y por las lesiones, porque tenía mucho dolor. Y a los 5 días me tuvieron que despertar porque me asfixiaba, a pesar de estar con los respiradores, como los del COVID, pues algo así, y no era suficiente. Entonces me despertaron, me moría de dolor, no sabía qué había pasado. Yo viajaba muchísimo por trabajo y me imaginé que lo que pasaba es que había tenido un accidente de avión o algo de eso, y ya está, porque en tu cabeza necesita pues ponerle una razón a por qué estás así, ¿no? No me podía mover, o sea, para mí solamente yo era un tronco. Mis piernas no se movían, mis brazos no se movían, mi cuerpo no existía de aquí para acá. Estaba sorda y, bueno, pues era todo consecuencia de que había tenido un coágulo epidural a las 48 horas. Ya sabéis que cuando te das un golpe fuerte en la cabeza, pues te dicen tal. Bueno, pues a mí me pasó. Y me quedé como bloqueada. Tenía una enfermera, en la UCI, estaba en la unidad de críticos, perdón. En la unidad de críticos hay una enfermera para cada 2 camas. La cama de al lado, yo estaba en la cama 2. En la cama 1 normalmente no había nadie y entonces era como que tenía una enfermera en exclusividad. Y la enfermera se daba cuenta de que yo estaba como, ¿qué ha pasado, no? Ella empezó a contarme un poco y yo le movía la cabeza y decía, no puede ser, ¿no? Así que empecé a llorar. Lloré muchísimo, de día y de noche. Dejaban a mi marido, estaba casada. Estoy casada con él mismo, gracias a Dios. Lo que hacían era cuando le dejaban a él entrar a verme, que eran 10 minutos al día, me daban un poquito de calmante para que ellos me vieran que yo estaba más o menos bien, pero eso se me pasaba enseguida y volvía a llorar. Yo no quería que me viera él llorar, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Me parecía una injusticia tremenda, yo no tenía conciencia de haberle hecho daño a nadie y estaba enfadada con el mundo, muy enfadada. Y para mí es difícil estar enfadada, me cuesta no es ahora, antes tampoco, para mí era difícil enfadarme, pero de verdad os prometo que estaba muy enfadada. A esto quiero que sepáis que mi marido también iba en el tren hasta un mes antes. Lo que pasa es que le cambiaron la oficina de sitio y entonces le venía fatal y empezó a ir en coche. Y él oyó en el coche lo del atentado. Me empezó a llamar por teléfono y claro, a mi móvil, imposible. Llegó al trabajo, llamó a mi trabajo, yo no había llegado, llamó a mis padres, a todo el mundo, a hospitales, y yo no estaba en ningún sitio. Se me ha olvidado deciros que yo había dicho mi nombre y me lo habían apuntado en el brazo. Y bueno, pues según salían las listas, yo no estaba en ningún lado. Al final se fue al DIFEMA, que fue un sitio donde habían puesto un sitio central para las víctimas de los familiares de las víctimas del atentado, por tener más noticias, pero iba pasando el tiempo y nada. Y a eso de las 5 de la tarde, cuando él estaba ya con la Guardia Civil para cosas mías, para buscarme con DNA o con lo que fuera, porque no estaban los fallecidos tampoco,
Le llama un primo suyo que era comisario y le dice que estoy en el Gregorio Marañón. Habían apuntado mal mi apellido y estaba en el Gregorio Marañón. Se va para allá corriendo y cuando llega al Gregorio Marañón le dicen: tu mujer le dan 24 horas de vida. Vas para despedirte, del estallido ha cogido 10 kilos de peso, no la vas a reconocer. Según él, yo era una bolita, no tenía ni perfil, nada, mal. Y cuando él luego ha tenido un poco de ayuda psicológica, que al principio no quería, y llega a este punto de contar esto, se me derrumba. Cuando llega allí, cuando llega a este punto, se derrumba de la imagen que le ha quedado de verme así, ¿no? Y otra vuelta de tuerca más, ya teníamos los 2 hijos que tenemos, uno con 3 años y el otro con 1 año y medio. Así que un panorama bastante difícil. Estuve 19 días en la unidad de críticos. Los neurocirujanos decidieron hacer una cosa excepcional y es dejar a mi marido que entrara lo máximo posible a estar conmigo. Así que entraba desde después del desayuno hasta la comida y luego desde las 5:30 más o menos hasta las 8:30. Porque me hacían unos tratamientos muy dolorosos buscando sensibilidades porque me querían recuperar. A mí me daban unas cosas que se llaman electrocardiogramas, me hacían, son pinchazos por el cuerpo, te dan descargas. Yo no me podía comunicar, no podía decir me duele, no podía nada y solo se me salían las lágrimas y por eso decidieron hacerlo. Quiero que os imaginéis lo que significa que cada 1:30 te curen las quemaduras de tu cuerpo y te limpian la traqueotomía sin sedación, sin nada, a lo vivo. Que te empiezan a levantar de la cama, bueno, al principio me rodaban como una croqueta para hacer cambiar las sábanas y que te rueden en una cama cuando tienes el cuerpo estallado, los músculos y estás quemado, duele muchísimo y no lo puedes decir. Cuando me empezaron a levantar, me levantaban con una grúa y se me clavaba todo y tampoco lo puedes decir. Y cuando me empezaron a poner de pie, me moría de dolor y tampoco lo podía decir. Pero en el momento que empecé a poner los pies en el suelo, me dije a mí misma, ¿qué quieres hacer? ¿Lamentarte toda tu vida o luchar por si acaso hay suerte y sales adelante? Porque los médicos, los pobres, y yo se lo digo con todo el cariño del mundo, tienen una mala costumbre y es que aunque estés sedado, oyes. Y oír a un médico un día tras otro no sale adelante es muy duro. Y estás mucho tiempo pensando que hoy es el día que te vas a morir. Así que decidí, voy a luchar. Si salgo adelante, fenomenal. Y si no, lo intenté. Pero lo que no voy a hacer es añadirme a todo esto el no haberlo intentado. O sea, no me quería victimizar. Así que a luchar. En medio de esto se presenta mi esposo
con 2 fotografías de mis hijos y yo no sé quiénes son. ¿Sabéis lo que significa para una madre que te enseñen la foto de tus hijos y no sabes quién son? Esa noche sí que lloré. Lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo y la pobre enfermera estaba como loca porque, claro, yo no me podía comunicar. Encima tampoco sabía hablar porque con el coágulo en la cabeza pues no sabía usar las palabras. Aunque hubiese podido hablar, porque con la tráquea no podía, pero que hubiese podido, tampoco, ¿no? Y ahí ya fue como decir, no. Y empecé, de verdad os lo prometo, empecé a buscar la cara de mis hijos, en alguna parte de mi cabeza tenían que estar, ¿no? Y eran ejercicios constantes de su cara aquí, su cara aquí. Y lo siguiente fue, hoy voy a intentar sentir el frío en el suelo, del suelo en mis pies. Y al día siguiente me trajeron unas vendas para intentar hacer fuerza. Y hoy voy a un poquito más y un poquito más. Y se me caían, pero no me importó. Ahí dejé de llorar. Y me dolía, me daba igual. Ya dejé de llorar. Y con las pruebas me dolían un montón. Dejé de llorar. Dije, esto forma parte de mi recuperación. Me duele, sí, pero es para algo. No voy a llorar por llorar. Voy a llorar para crecer por encima de esto. Y ahí decidí, si salgo adelante, voy a luchar con todas mis fuerzas para que nadie en el mundo tenga que vivir lo que estoy viviendo yo. Y salí adelante. Y de aquí han habido 13 cirugías. Soy de los heridos más graves del atentado de los trenes. Estoy en el grupo 12. La última cirugía me la han hecho va a hacer 4 años. Pero no me importa. Sigo teniendo la certeza y el compromiso que hice conmigo misma de luchar para que esto no vuelva a pasar. Mi esfuerzo no es que la sociedad me debe algo. Mi esfuerzo es que nadie tenga que vivir lo que he vivido yo. Mi esfuerzo es que durante todos estos años le he estado enseñando a mis hijos, según han sido mayores, a ser personas tolerantes, personas que amen la vida, personas que respeten que el de al lado piense diferente y nunca se tomen la justicia por su mano. Jamás. Yo lo tenía muy fácil enseñarles a odiar, pero yo no quería convertir a mis hijos en los mismos terroristas que me pusieron a mí la bomba. No creo en el ojo por ojo. Tengo muchos argumentos para hacer el ojo por ojo, pero no creo en ello. Yo no me gusta la sociedad que veo ahora. Va totalmente en contra de mis principios. Y por eso estoy en el programa como ella, de las aulas, y por eso fijaros, la primera vez que di una charla por ahí fue en el 2005. El atentado fue en 2004. En 2005, casi ni podía hablar todavía, llevaba 1 año con la logopeda. Y me equivoqué un montón y no me salían las palabras, pero no me importó. ¿Por qué? Porque quiero de verdad enseñarle a la sociedad que somos más fuertes. Nosotros somos más fuertes.
nosotros podemos cambiar, y a los jóvenes se lo digo, nosotros podemos cambiarlo todo. Somos más fuertes y más numerosos que los que quieren destrozar. Así que, de verdad, os lo digo de corazón, vamos a construir juntos. Quiero sentir que mi sufrimiento ha servido para algo para construir, de verdad. Sería muy feliz, de verdad, si esto hubiese servido para algo. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que me cuesta mucho tomar la palabra ahora, después de escucharos. Hemos estado, el rato de la comida, pues planteando un poco, ¿no?, este coloquio, y es cierto que, ¿no?, pues que teníamos ahora unas ideas como para continuar, pero bueno, siempre es verdad que escuchar vuestros testimonios me deja muy, muy descolocada, y también me gustaría en ese sentido dejar todo el tiempo posible a los asistentes a que preguntasen alguna cosa. Si no, efectivamente yo tengo en la recámara y cosas que me gustaría preguntaros o cosas que me gustaría poner en valor respecto, por ejemplo, esto último que comentabas, Esther, ¿no?, de cómo de ese testimonio, lo que tú estás contando, yo creo que a todos nos has dejado con el corazón en la mano, que sirva para algo que ayer ya lo comentamos en estas jornadas, y además, sin dudas, por el gran trabajo que ha hecho el general Ballesteros, de cómo incluso la propia Estrategia Nacional contra el Terrorismo recoge los testimonios de las víctimas como lucha contra el terrorismo, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy potente que todos hoy acabamos de experimentar, y bueno, sí que me gustaría en ese sentido, tú, Esther, lo acabas de comentar, pero con Alicia, efectivamente, que participa en este programa, para los que no lo conozcan, el Ministerio del Interior y otras organizaciones, pero bueno, yo como trabajo en el Ministerio, pues hablo de lo que sé. Desde 2017 hay un programa en el que víctimas del terrorismo acuden a las aulas con chicos de bachillerato de cuarto la ESO, donde narran su testimonio, y luego pues se genera un diálogo bueno, muy interesante, la verdad. Entonces me gustaría a vosotras dos, luego a Víctor le recojo en guante con alguna otra cosa que ha comentado. Bueno, pues si os apetece compartir, pues desde vuestra motivación a participar, o también las dificultades que os encontráis. Hablábamos también antes, durante la comida, sobre esas preguntas que hacen los chicos, que a veces nos dejan perplejos, y bueno, pues en ese sentido os cedo la palabra si queréis comentar algo. Bueno, yo comienzo con el programa sin saber que existía, pero accedo a ello quizá pues por lo que he comentado antes, voy a salir de ese silencio, y ya que he empezado a hablar, pues yo con hijos adolescentes también, pues qué bien que les cuente todo eso. Y al principio es verdad que yo me enfrentaba de una manera quizá más egoísta, que realmente ahora también, porque es terapéutico para mí. Es por lo que yo sé que en su momento hubiera necesitado un psicólogo, hubiera necesitado algo, porque ahora el contar todo esto, yo creo que me está sirviendo de terapia. Pero claro, luego ya te vas dando cuenta, según pasa una clase y vas a otro instituto, pues ves que los chavales cómo reaccionan, cómo empatizan. Yo creo que si ellos llegan a reflexionar un poco
un poquito sobre las consecuencias ya no de un atentado terrorista, que evidentemente no nos olvidemos que seguimos siendo blancos en potencia, todos tenemos una diana puesta ahora mismo, pero cualquier tipo de violencia, las consecuencias que puede tener a lo largo de su vida para él y para su familia, yo a veces se lo explico con un simple puñetazo que reciba Soledad a otra persona. Las consecuencias pueden ser importantes y malas, y yo intento que hacerles reflexionar sobre eso. Y es verdad que cuando luego ellos empiezan a preguntar, sí te das cuenta de que te han escuchado, de que han empatizado contigo, que probablemente a la mayoría no en 2 días se les olvide lo que les has contado, claro, pero bueno, eso es normal porque va con la edad. Pero seguramente ese día, hablarán en casa sobre un tema que no habrían hablado nunca. Probablemente si sus padres son muy jóvenes no recuerden nada de ETA y tal, pero a lo mejor con sus abuelos sí. Y a lo mejor lleguen a comer ese domingo a casa de sus abuelos y digan, jolín, pues vino una persona al cole y nos ha contado esto, y el abuelo se acuerde y diga, sí, hijo, y esto, y esto, y esto, y esto. Y digan, jolín, pues esto no es una cosa aislada que haya venido una persona, sino esto es algo que durante muchas décadas ocurrió, y hay verdaderas tragedias con eso. Entonces, si a uno le puede llegar a interesar el tema, pues lo va a estudiar y lo va a aprender y lo va a enseñar, y eso es lo que haga que primeramente pueda llegar a haber menos violencia, se pueda llegar a evitar radicalizaciones, que hoy es lo más peligroso, o a detectar si tu amigo de siempre pues está teniendo diferentes comportamientos y pueda llegar a dar un paso más allá de traspasar una línea. Y luego la memoria de que esto es algo muy reciente. Es que hablamos es la historia reciente de España, es una historia fea, una historia oscura, pero jolín, pero que la tienen que saber, que la tienen que aprender, que no hay que olvidarla, y reivindicar esa memoria. Pero yo, con el hecho de que ellos sean conscientes de que cualquier acto violento puede tener una consecuencia tremenda para él, para su familia. Me han roto el brazo, pero mi madre probablemente esté con un miedo ya de por vida a que a mí me hagan cualquier cosa cada vez que salga. Y esas consecuencias que no se piensan, pues están. Y al final, cuando somos adultos, y ya no que tengamos hijos, sino cuando somos adultos y comprendemos ese tipo de cosas, pues si desde pequeños hemos intentado reflexionar sobre ello, pues a lo mejor si les hacemos un poquito el pensarse las cosas y el intentar solucionar las cosas con palabras, porque siempre les digo y me lo habréis oído más veces, que no hay causa, por muy justa y legítima que parezca, que justifique cualquier acto violento, ni que parezca ni que lo sea. Todo se puede defender con la palabra, cualquier idea, cualquier lo que sea, se puede defender. Porque tenemos el mayor ejemplo es que a qué se ha llegado con esa violencia, que los chavales lo aprendan, que en el caso mío, en el caso de ETA, ¿qué consiguieron? Si volvieron a la casilla de salida, 50 y tantos años después. Que eso ellos lo tengan claro, que se ha podido conseguir más con un diálogo que con violencia. Pero independientemente que es muy difícil que en Madrid, o donde yo he impartido, he dado estas charlas, estos chavales puedan llegar a pertenecer a un grupo radical, territorial. Madrid no somos nacionalistas en ese sentido tan radicales, pero cualquier acto violento que ellos sean conscientes de que cualquier cosa, las consecuencias pueden llegar a ser importantes para él o para su familia.
Bueno, ya lo he dicho antes. Los chavales son bastante receptivos. Al principio sí que es verdad que están un poco así, se te quedan así mirando un poco como diciendo, bueno, y hablan así en corrillos, no sé qué. Pero luego ya cuando empiezas a hablar, se quedan así como impactados porque no están acostumbrados a escuchar vivencias personales. Ellos piensan que es una persona que le va a pegar una charla y ya está. Pero cuando le empiezas a contar cosas tuyas, o sea, desnudas un poco tu alma al final, se quedan muy pillados. Y encima cuando le estás contando cosas que son duras, no entrando tanto como por ejemplo he entrado ahora, porque tampoco se trata de... se quedan muy alucinados como diciendo, ¿y me lo estás contando así de tranquila? O sea, es como, claro, ellos están acostumbrados, sobre todo a esas edades que tienen ellos, de que me pillas esta uña y te pego un puñetazo. Ellos viven en eso. Entonces, claro, ven que reaccionas así y se descolocan. Y ahí es donde puedes entrar. Entonces, ese descoloque... o sea, a mí me gusta hacerles aterrizar en el sentido de que se den cuenta de que ellos tienen una potencialidad para lo bueno, pero la misma potencialidad la tienen para lo malo y que va a llegar un momento en la vida en la que van a tener que decidir y que ahora es el momento en el que tienen que tener herramientas suficientes para decidir hacia dónde van. Y yo siempre les pongo el ejemplo de mis hijos. Mis hijos podían haber acabado y son chicos normales, o sea, y el pequeño es un poco más visceral y cuando él a mí me ve mal, porque ya hay muchas veces que no estoy bien, ya está, no pasa nada, me pongo a veces mal y toca manta y pastillas y no pasa nada. Él a veces se enfada porque es un chico normal y hoy en día alguna vez me dice, mira cómo estás, no sé, y me dice, si me los encontrara... Y entonces, o sea, que es un trabajo al final constante, es decir, si te los encontraras, ¿qué harías? Porque si respondes como ellos, te estás convirtiendo en ellos. O sea, no hay medias tintas, ¿no? O haces lo que hago yo, que bueno, yo le di una vuelta de tuerca y yo cuando doy las charlas siempre hablo del perdón. Yo perdono y yo perdoné a los terroristas, pero eso es una cosa personal, o sea, yo no pretendo ni de lejos que nadie haga eso. Eso es una cuestión personal y yo lo que les enseño a ellos es el perdón porque a mí me ayuda y me sirve y a ellos les está sirviendo. Entonces ya está, pero yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer, yo digo lo que me sirve a mí, ¿no? Pero a él, claro, a él le digo, elige, digo, porque yo tengo muchas secuelas. Tengo muchos dolores, yo no he podido volver a trabajar, yo tengo un 67% de minusvalía, aunque nadie lo piense. O sea, a mí me ven por la calle y se piensan que soy una persona normal, pero yo con 32 años me jubilaron y se acabó, o sea, ya, a otra cosa, ¿no? Pero soy inmensamente feliz, porque mi conciencia está tranquila. Mi vida no se empeña en destrozar al de al lado. Entonces, claro, ahí desarmas. Que eso es lo que en las aulas, cuando empieza el debate y los chicos empiezan a preguntar y empiezan a decir, es ponerles en esa tesitura. Porque lo que le pasa a los chicos de hoy en día en estas edades, y lo vemos es que realmente no se han visto en una tesitura en serio. O sea, sus preocupaciones normales, en la mayoría de ellos, son otras cosas muy banales.
cuando he tenido la oportunidad de ir a colegios en sitios conflictivos que he ido, con esas edades, su respuesta ha sido muy distintas. O sea, chicos marginales, de sitios marginales, con unos lagrimones hasta el suelo. Porque tienen heridas. Y ahí es donde hay que actuar. O sea, que al final, los testimonios que estamos dando, o bien para sitios marginales o para sitios que no son marginales, les hace aterrizar. Porque al que está en un sitio marginal se está viendo identificado con problemas que lo está viviendo cada día y que está diciendo, se puede salir, se puede hacer otra cosa. No tengo por qué acabar en la mara, por ejemplo. Y los chicos que están, gracias a Dios, en otro ambiente, es decirle, oye, que aparte de las zapatillas estas, no sé qué, no sé cuántos, y las cejas de por aquí, hay otra cosita, que tienes que aprender a enfrentarte a ellas porque lo tienes al lado y no lo estás viendo y te estás dejando arrastrar, ¿no? Es un poco... Muchísimas gracias. A Víctor quería preguntarle, que has hablado además de muchas cosas, pero al final hablabas un poco de las redes sociales y de esa conciencia y de concienciación social también. Bueno, pues tienes una hija en esas edades y sí que me gustaría desde esa perspectiva y de esa vivencia que has tenido, bueno, muy particular, ¿no? Ese un poco silencio familiar en que también, como ocurre en el caso de Alicia, ¿no? Cada uno entre vosotros son historias muy distintas pero con muchos paralelismos. Bueno, pues también desde esa perspectiva de tu vivencia e incluso pues como padre, ¿qué es lo que te gustaría que se transmitiera a los jóvenes? Un poco, ¿o qué es lo que crees que estos testimonios no solo que puedan aportar, sino cuál es igual lo que pudiera ser más valioso para ellos, para ti, que quedase o que trascendiese, ¿no? Decía Alicia, y lo único, y en eso no te puedo dar en absoluto la razón, cuando decías que a los chicos se les olvida a los 2 días de lo que les habéis contado. No es en absoluto así, es una actividad que les marca, sin duda. Además, nosotros luego recibimos ese feedback de los centros educativos, incluso a día de hoy, ya en julio, que los profesores pues están haciendo balance del año, nos llegan ciertos correos de cómo los chicos lo han valorado como una de las, bueno, pues de las experiencias más importantes del curso. Así que, por favor, no te quedes con esa. Es el único pero que le pongo a todo lo que has dicho. Bueno, Víctor, te doy la palabra. Bueno, sí, me he referido al tema de redes sociales. Tengo una hija con 18 años y otra con 7 que usa las redes no como la de 18, pero nos podemos ir preparando de esa generación chiquitita que viene que nos hace parecer muy mayores. Entonces hay que saber un poco cómo mediar con estas edades y lo mal hechas que están las redes sociales para el tema de la memoria, porque, por ejemplo, a mí me ocurre que cuando estás bicheando por ahí, porque yo no subo cosas, pero sí soy mucho de ver, de mirar, de ver qué opina la gente, y hay temas como el terrorismo que están muy candentes en la actualidad, porque hay una guerra en Irán, porque hay otra en Israel civil, como aquel que dice, porque con Palestina es como el mismo territorio, y la gente toma parte. Entonces, algo que a mí personalmente me agarra en lo más interno de mí por mi vivencia, es la facilidad y la superficialidad con la que habla la gente, decantándose por un bando o el otro como si esto fuera un partido de fútbol. Y luego, por desgracia, cuando tú eres afín a una tendencia en redes, el algoritmo lo que hace es darte más carnaza para que tú te sigas fortaleciendo en tu, me voy a permitir decir, absurda opinión,
y sesgada. Por tanto, tanto si eres de un lado como del otro, lo único que estás haciendo es alimentarte en un lugar completamente superficial de una opinión que está completamente sesgada y que ese instrumento que estás utilizando para dar tu opinión e informarte es completamente opuesto a la realidad. Es decir, escuchando a Esther y a Alicia, ninguna de las personas que sé que escriben ciertas cosas de las que he podido leer en redes, pormenorizando los hechos de cualquier acto que haya ocurrido recientemente o no tan recientemente en la historia de nuestro país, incluso del mundo, cualquiera de esas personas no tendría dónde mirarse a la cara a la hora de escribir con la facilidad que han escrito cosas que yo he leído. Entonces, la falta de concienciación es algo que a mí me hiere bastante en rasgos generales. De ahí que lo que vosotras hacéis, de ir de centro en centro, dando un punto de vista de primera persona, enseñando el dolor y la realidad, porque es que no es otra cosa. O sea, tú has vivido una realidad, tú has vivido otra, yo he vivido otra y otras tantísimas personas, por desgracia, hemos tenido partida en actos similares y es una manera de concienciar realmente a la gente de lo que hay ahí fuera, de que tomar bando no soluciona nada y que la única solución no se adopta escribiendo un párrafo en un comentario sobre una opinión de si estos son los buenos o los otros son los malos, sino actuando por uno mismo de la manera adecuada. La manera adecuada es no tomando venganza y siendo mejores que las personas que están perpetrando actos completamente aberrantes, faltando a la vida de las personas y despreciando los derechos de vivir de las familias completas que sufren las pérdidas y de la gente que muere por ideales. Entonces, cuando yo veo a la gente opinar así, por escrito, en un X, Twitter, en un Instagram o lo que sea, porque hoy ha explotado una bomba allí, porque Trump ha invadido allá, y la gente toma partida sacando las banderas de un país o del otro, sin saber ni siquiera lo que están representando esas banderas, pues a mí me genera una profunda tristeza. O sea, porque no saben de lo que están hablando, ¿sabes? Por muchos libros que se lean, no dejarán de ser libros que a lo mejor no están escritos por una persona con una vivencia o con una opinión que quiere ser neutral, que no quiere atacar a la persona que le ha atacado en primera persona. Entonces, ese punto de vista es algo que debemos intentar hacer ver de manera un poco más masiva, porque las redes sociales son como un virus enorme y lo que nosotros o vosotras en este caso estáis haciendo es como un muy buen medicamento, pero que se expande mucho más lentamente. Entonces veo que la acción es súper importante, pero la velocidad a la que se extiende una cosa y otra es altamente desproporcionada en el mal sentido. Entonces, ojalá lo supiera cómo coger y mover la varita y hacer algo más eficiente que la corriente de las redes o de la opinión en general superficial que tiene la gente joven, sobre todo, porque la gente mayor tiene más memoria, pero los jóvenes, algunos, ni siquiera estaban en el 11M. Ya ni te cuento de un atentado de los años 70 o de los años 80 como es en nuestro caso. Y por suerte no está ocurriendo nada más, aunque da la impresión de que cualquier día no nos va a sorprender a algunos que ocurra algo otra vez. Es como que, sinceramente, ves que pueda ocurrir y ves que no te vaya a sorprender el día que ocurra. No sé por qué. O sea, es simplemente una sensación que uno tiene
que a lo mejor lo tengo tan normalizado en nuestra época, en esos 30 años que pasaron desde los 70 hasta los 2000, que lo vimos tan normal que ahora nos parece raro que de momento en España no esté liándose ninguna gorda. Y lo que da miedo es ver las redes sociales que ves tan radicalizadas en muchos aspectos y que no hay manera de controlarlas, o que no hay una ley actualmente preparada para controlar ciertos comportamientos en este aspecto. Entonces, bueno, hasta ahí puedo leer. O sea, necesito saber, o sea, dar una solución, pero sé que estoy muy lejos de saber cómo acabar con ello. Muchísimas gracias. Bueno, antes de dar la palabra al público, es verdad que no quiero tampoco nunca dejar de perder la oportunidad respecto a lo que comentabas y esa amenaza que tenemos, y que es cierta, la increíble labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la verdad, por mantenernos a salvo y por vivir en un país bueno, pues con una amenaza terrorista de nivel 4, como comentábamos ayer, en el que llevamos así muchos años, pero bueno, hacen una labor increíble, de la que creo que somos en general ajenos. No sé si es bueno o malo que seamos tan ajenos a todo ese trabajo que hacen, pero también quisiera ponerlo en valor. Y bueno, pues antes de clausurar, sé que es difícil de verdad tomar la palabra después de ellos, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí. Hola, soy Pablo. Antes de hacer mi pregunta, lo primero quería agradeceros, Alicia, Víctor, Esther, por vuestra valentía, porque en mi opinión no hay ninguna otra palabra que pueda definirlo de una mejor forma, porque no sé y no creo que pueda llegar nunca a comprender lo que es pasar por una experiencia de esta naturaleza. Y más que eso es tener la valentía y el coraje de venir aquí y poder contarla. Y siguiendo un poco una de las líneas que dijo Víctor acerca de cómo esto afecta a las jóvenes generaciones, pues efectivamente yo he nacido en 2003, apenas tenía 7 meses cuando sucedieron los atentados de Atocha. Entonces para mí es casi algo que como si no hubiese existido, por ponerlo de cierta forma. En mi memoria yo no me acuerdo. Y esto también es algo que se repercute con gente de mi generación, con gente que yo conozco. Y por otra parte, los atentados que sí que recordamos son, por ejemplo, el de Barcelona de 2017 o el de Algeciras, que fue más reciente. Entonces mi pregunta iba un poco encaminada a vosotros tres, porque a mí estos eventos me impactan, pero una triste realidad es que a muchos jóvenes estos eventos se pueden percibir de una forma con poca sensibilidad o casi cinismo, como si fuese un punto más, como si fuese un día más que estas cosas suceden. Entonces, mi pregunta es, ustedes que han sufrido, que son víctimas del terrorismo, cuando oyen que hay un nuevo atentado, que hay nuevas víctimas, ¿cómo reaccionan ustedes y la gente de su entorno? Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta y gracias por lo que nos has dicho, de verdad. Bueno, pues yo personalmente, cuando hay un atentado terrorista, sea donde sea en España o sea donde sea, todos los recuerdos que tengo de mi atentado afloran. Yo, como no perdí la conciencia, tengo una de las secuelas que tengo tengo flashback.
porque tengo un síndrome postraumático crónico. Entonces, los flashbacks es como salen en las películas de guerra, ¿sabes? De repente estás haciendo una cosa que no tiene nada que ver y te viene una imagen de ese día o te viene un olor, ¿no? Que a veces es invalidante y te tienes que sentar y esperar a que pase. O sea, es tal cual, aunque hayan pasado tantos años, ¿no? Entonces, cuando hay un atentado terrorista, a mí eso se me multiplica por mucho. Y me tiro muchos días muy mal. Porque te entra inseguridad, porque tú sí sabes que existen los atentados terroristas. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, cuando era joven y veía los atentados terroristas de ETA, que eran los más frecuentes, yo era muy en plan revolucionaria, bien en el sentido de decir, qué desgraciados, no sé qué, no sé cuánto es lo típico, no estos tal. Y cuando decían, no vayáis a los supermercados, no vayáis al Corte Inglés, no vayáis, yo decía, yo voy la primera, a mí no me van a coaccionar, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y era como, ¿no? Y el día que salía en la televisión el funeral de la víctima, lloraba porque soy bastante llorona, soy muy sensible. Me duraba 3 días, como mucho, y a otra cosa. A ver, normal, quiere decir, que nos tenemos que proteger, que no vamos a estar todo el día por los rincones llorando, ¿no? Pero cuando eres víctima, cuando sí te ha pasado, cuando resulta que es verdad que pasa y que no pensabas que iba a pasar porque tú ibas en un tren a trabajar, o sea, es que no. Todo se reaviva y te entra un miedo atroz. A mí se me cierra el estómago, vomito, diarreas, no sé qué, o sea, tengo somatizaciones físicas también, ¿no? Hasta que llega un momento en el que me hablo conmigo misma y digo, esto ya lo conocemos, pasará y ya está, y hay que seguir caminando. Pero a mí me afecta mucho, da igual que sea en España o sea donde sea. Y luego siento con una profundidad tremenda el dolor de las víctimas y los familiares. Yo cuando veo imágenes de los familiares, se me parte el alma, porque sé lo que están pasando. Sé el dolor tan profundo que es. Y de las víctimas de heridos, igual, porque sé que están muertos de miedo. Sé que tienen ansiedad enorme, angustia, que tendrán en algunos momentos hasta intento de suicidio o pensarán en suicidio porque creen que no van a poder sobreponerse a lo que acaban de vivir. Ese miedo nos acompaña toda la vida, pero aprendemos a vivir con ello. Por lo menos en mi caso. Aprendes a vivir con ello, pero no se te quita, porque es muy duro. O sea, te has asomado a tu muerte. Eso es muy fuerte, por lo menos en mi caso. Bueno, en mi caso también, pero con 3 años mi nivel de conciencia no llega a valorar que me asome a la muerte porque sí. Lo ves mucho más tarde. Pero sin ir más lejos, a mí, por ejemplo, tampoco habías nacido, pero el 11S a mí me supuso, me impactó, quizás tanto como a muchos de vosotros, pero quizás ver cómo Al-Qaeda se atribuía el atentado y el desarrollo, sobre todo, después del propio acto de los aviones estrellándose, el cómo se desarrollan esas semanas, a mí me tuvo sin dormir. O sea, completamente absorto con lo que estaba ocurriendo, con toda la gente que estaba muriendo ahí,
que me parecía, veía lo mío como algo minúsculo en cuanto a la magnitud de lo que estaba viendo y sabiendo lo que estaban pasando esas familias multiplicado por miles. O sea, era como lo mío, pero con muchísima más sal. O sea, una cosa que no podía yo explicarme, que cuando ocurrió lo del 11M ya aquí al lado de mi casa, porque yo vivo muy cerca también de Santa Eugenia y de Atocha, muy cerca me refiero a 15 kilómetros. Y de hecho el tren que sale de San Fernando de Henares es uno de los que es afectado en los atentados. Entonces, el nivel de... Aunque yo en aquellas épocas lo tengo todo muy interiorizado, no he salido a la palestra de ninguna manera porque lo he hecho hace nada, sí que es verdad que el desarrollo sobre todo de los acontecimientos, más que el propio acto, me deja muy trastocado. O sea, hasta el nivel de vivirlo muy demasiado de cerca, llorar o estar todo el rato pensando en cuánta gente estará perdiendo, cuánta gente estará buscando, como le ocurrió a su marido. O sea, todo eso yo lo estoy midiendo, como si tuviera un termómetro donde sé por dónde están pasando a lo mejor las víctimas, todo lo que les está rodeando, porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo actualmente. Es algo que afecta duramente, o sea, que hasta lo de Palestina igual. O sea, es una cosa que no sienta bien. De ahí que yo me refiera tanto a lo que ves luego en las redes sociales de la gente que lo ignora y te da muchísima rabia. O sea, sin llegar a querer hacerle daño a nadie, ¿vale? No se malinterprete, pero da muchísima rabia el desconocimiento con el que hablan y la poca comunicación que tú podrías dar con una respuesta. Es decir, yo con una respuesta desde mi usuario, sin decir quién soy absolutamente invisible para ese tipo de gente. Entonces es doloroso. O sea, aparte de que lo vives como lo vives, es doloroso ver que luego no hay manera de crear una reacción pronta. Bueno, yo, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ellos. Yo viví los años de plomo de ETA, todos los años 80, los 90, donde el telediario abría cada 2 días con la muerte o muertes de alguien. Y en aquellos momentos en mi casa era muy duro porque recuerdo que mi hermana y yo nos mirábamos y ya sabíamos lo que llegaba. Llegaba mi madre a llorar y llorar y se tiraba 2 días llorando y nosotras callados, ese silencio del que hablaba. Entonces, claro, hemos empatizado siempre mucho con los familiares, con las víctimas, porque sabemos, como lo ha dicho bien Esther, sabemos lo que es. Pero yo, sobre todo, ha sido siempre el pensar que quedaran niños pequeños. Quizá porque ha sido mi dolor y mi ausencia, el quedarme sin padre, el que luego vives la ausencia de tu madre porque tiene que irse muy pronto a trabajar porque la pensión que queda, pues la magia llega hasta donde llega y vives esa otra ausencia. Entonces yo es pensar en los niños pequeños que queden. Fíjate, cuando lo de Bataclan, que era una discoteca y demás, fijaros lo que yo llegué a pensar, decir, es gente joven. Es horrible que te quiten la vida siendo joven, claro, pero es gente joven y a lo mejor no tienen hijos. Y a lo mejor no se queda ningún niño solito en casa. O sea, yo he empatizado siempre con eso. He tenido durante todos estos años, además, una historia que mi madre, desde que ocurrió todo, supimos que en Rolando, en la cafetería, había muerto una pareja que había dejado 2 niños de 3 años y de meses. Y habían muerto los 2, el padre y la madre. Y mi madre, toda la vida, ella decía, ¿qué habrá sido de esos niños?
que vosotras habéis tenido una madre. Os habéis quedado sin padre, pero aquí he estado yo. Dice, pero esos niños sin padre y sin madre, o sea, esa preocupación mi madre la ha tenido toda la vida. Y claro, al final mi hermana y yo hemos estado preocupadas por esos niños. Afortunadamente hace 2 años conocimos a uno de ellos y entonces con quien yo más me duele, con quien más lloro, el pensar que han quedado niños pequeños por eso, porque claro, es mi sufrimiento. Entonces, pero que aún así a todos nos duele, evidentemente. O sea, tú ves una muerte, ves algo injusto, ves que se le ha arrebatado a una persona una vida, que es el derecho fundamental que tenemos todos, el que se debe respetar la vida de las personas, la vida humana. Y a partir, claro, tú ves eso y si eres una persona buena, como generalmente somos la mayoría en este planeta, pues al final, claro, te duele y lo ves injusto y empatizas. Pero nosotros, por ese motivo, como si otra persona con otra desgracia, que yo no la he vivido y me duele, pero si lo has vivido, pues, jolín, pues tú te puedes poner en ese lugar. Entonces, quizá no digo que suframos más, pero a lo mejor sí le damos más vueltas. Y a lo mejor el último pensamiento esa noche cuando te duermes sea ese atentado de Bataclan y eso sí nos pasa a nosotros. Bueno, pues yo creo que siendo respetuosos con los tiempos, Alicia, Víctor, Esther, de verdad que de todo corazón muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra historia, porque no solo la compartís con nosotros, sino con toda esa gente joven, haciendo al final de vuestras voces pues una labor de prevención que es tan importante y nada, de verdad que solo puedo decir que muchas gracias por vuestra valentía y que un fuerte aplauso. Muchas gracias.